vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cuando puedas me acompañas, Meji. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maestro, hermanos, le contesta con la palabra. Y me agrada como el maestro dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hermanos, ya saben ustedes que la palabra es la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Aquí lo presenta como alimento. Y tengo que decirte en esta tarde que la palabra de Dios es el alimento adecuado para nuestra vida cristiana. Amén. Hace poco hablábamos de la oración, aleluya, que es un pilar importante en la vida cristiana, pero la palabra de Dios, hermanos, es el principio, es el alimento adecuado para que nuestra vida cristiana crezca y se desarrolle. El tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, pero el maestro enseguida le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengo que decirte en esta tarde, y entro en lo que Dios ha puesto en mi corazón, que si quieres que tu vida espiritual crezca y se desarrolle, no puede crecer y desarrollarse, aleluya, con cualquier alimento, hermanos, añadido, o cualquier administración que podamos hacer a la iglesia. Si tu vida quieres que crezca y se desarrolle, necesitamos la palabra. La palabra es el alimento adecuado. La palabra es el alimento exacto. La palabra es el alimento eficaz para que tu vida espiritual crezca y se desarrolle. Amén. Tengo que decirte que la Biblia es la palabra es la Biblia. La Biblia, hermanos, ya saben ustedes que son 66 libros repartidos en dos tiempos. En el tiempo del Antiguo Testamento, donde hay 39 libros, y en el tiempo del Nuevo Testamento, donde hay 27 libros. Y tengo que decirte, hermanos, que toda la Biblia, hermanos, está inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, que cada vez que nosotros abrimos este libro no es como los demás, no. Este libro no ha sido escrito por ningún filósofo, por ningún historiador, por ningún hombre, hermanos, que ha marcado historia en el mundo, no. Este libro, cada vez que nosotros lo abrimos, estamos leyendo la boca de Dios, el corazón de Dios, el propósito de Dios. Tengo que decirte que cada tilde, que cada palabra, que cada punto, que cada libro es inspiración del Espíritu Santo. Tengo que decirte que los 66 libros que están plasmados en el libro llamado Biblia son canónicos, es decir, son inspiración de Dios. Amén. Amén. Son inspiración de Dios. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen y dicen gloria a Dios? La Biblia ha sido escrita, hermanos, en unos 1500 o 1600 años aproximadamente. Ha sido escrita por unos 40 escritores aproximadamente. Pero hay algo, hermanos, que me llama la atención. Muchos de ellos no se conocían, eran de diferentes épocas, de diferentes sitios, de diferentes lugares. Unos fueron en un tiempo, otros en otros tiempos. Muchos no se conocían entre sí, pero la Biblia no se contradice, la Biblia no equivoca, la Biblia no dice lo contrario, porque cada libro, cada forma de escribirse iba en un hilo, iba en una dirección, porque cada vez que ellos escribían lo que el Dios Espíritu Santo les decía. Por tanto, cada vez que usted abre este libro, está leyendo la boca de Dios, está leyendo lo que Dios quiere, está leyendo su propósito, está leyendo su corazón. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cada vez que esos hombres escribían, no escribían sus conceptos, no escribían sus ideas, escribían, hermanos, lo que Dios les decía. Por tanto, cada vez que usted abre la Biblia, ay Padre, ¿no han visto a veces que hemos abierto la Biblia y hemos dicho, Señor, háblanos? Y por cualquier texto, hermanos, Dios nos ha hablado y nos ha quebrantado el corazón, porque déjame decirte que la Biblia es el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El maestro lo presenta como alimento, es el alimento adecuado para la vida cristiana.
Y tengo que decir que cuando nosotros somos nutridos por la Biblia, la palabra de Dios, nuestra vida se desarrolla. En nuestra vida interior hay una nueva vida que se forja, que se gesta. Y eso, hermano, solo lo puede hacer la palabra de Dios. Lo primero que hace la Biblia, cuando yo me nutro de la Biblia, cuando yo me alimento de la Biblia, lo primero que hace la palabra de Dios en mí se produce un cambio. El cambio y una buena actitud y un buen cambio en mi vida no se puede, hermanos, hacer si no dejo que la palabra germine en mi corazón. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4 y versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquellos hombres eran pescadores, pero sin embargo, cuando mi Cristo, hermano, les habló, la palabra entró en sus corazones y al instante cambiaron de oficio. Al instante cambiaron su forma de vivir. Al instante cambiaron su forma de ser. Porque la palabra, cuando yo le doy lugar, cuando yo me alimento de la palabra cambia mi vida. Hoy necesitamos, aleluya, que la palabra, que es el alimento adecuado, empiece a nutrir mi vida. Que la palabra, que es el alimento, hermanos, más sólido, empiece a nutrir mi vida. Y en mí habrá un cambio que marcará la diferencia. Porque solo los que se alimentan de la palabra cambiarán y serán transformados en el nombre de Jesús. Amén. Aplaudan al Rey, por favor. Aleluya. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. El banco de los tributos estaba rodeado de dinero, hermanos. Estaba rodeado de una buena posición social. Pero ¿qué tiene la palabra, hermanos? Que cuando la palabra entra en una vida, cuando la palabra, hermanos, es mi alimento, cuando yo no vivo de otros alimentos que no sea la palabra, cuando yo, hermanos, no vivo de otras cosas que no sea la palabra, cuando la palabra es el alimento adecuado para mi vida, cambio. Aquel hombre cambió porque la palabra germinó en su corazón. Si hoy queremos ser cambiados, si hoy queremos ser transformados, si hoy queremos marcar la diferencia, deja que la palabra sea el alimento para tu vida, en el nombre de Jesús. Claro, la palabra empiece a hacer efecto en mi vida cuando yo me alimento, es decir, necesito alimentarme diariamente, porque la palabra día a día va cambiando mis conceptos, día a día va cambiando mis pensamientos, día a día va cambiando mi forma de vivir. Dice segunda de Samuel, capítulo 3, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Mientras la casa de David se iba fortaleciendo, la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Ven? No creo en la muerte súbita espiritual, hermanos, pero sí que creo en un proceso. Sí que creo, hermanos, en alguien que ha empezado a comer de la palabra y poco a poco va cambiando, y poco a poco va siendo transformado, y poco a poco vamos a ir viendo un cambio, vamos viendo un milagro, porque la palabra, hermanos, no es que de momento me lleno, ya no necesito más, no, necesito alimentarme diariamente. David, hermano, mientras él se iba fortaleciendo, la casa de Saúl se iba debilitando, la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Déjame decirte de esta tarde, no te alimentes de cosas que no tienen importancia, no te alimentes de cosas que no te hacen bien a tu vida. Aliméntate de la palabra y poco a poco vas a ir fortaleciéndote, poco a poco vas a ir enriqueciéndote de su presencia, porque solo la palabra hará en tu vida el milagro que necesitas. Amén. Qué bien. La palabra poco a poco va germinando en mi vida. La palabra poco a poco va cambiando mis ideas. La palabra poco a poco va cambiando mis conceptos. La palabra poco a poco va efectuando ese milagro, porque hay milagros internos que solo la palabra puede efectuar.
Hay milagros internos, hermanos, que solo la palabra puede cambiar. Hay milagros internos, hermanos, que solo la palabra, cuando yo me nutro de la palabra, en mí se crea un cambio, que solo eso lo puede hacer el alimento sólido, que es la palabra de Dios. Aleluya. Claro, cuando yo me alimento de la palabra, se nota en qué, que voy creciendo. Cuando un niño es pequeñico y el pediatra, hermanos, le dice a la mamá, dale este alimento, hay alimentos adecuados para que ese niño crezca y se desarrolle. Déjame decirte que la palabra es el alimento adecuado para crecer y desarrollarnos espiritualmente. Cuando yo me alimento de la palabra crea en mí, aleluya, voy creciendo poco a poco. Mire, Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ven en Pablo, hermanos, un crecimiento. Ven en Pablo un antes y un después. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Pero ahora que soy hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo me alimento de la palabra, no puedo ser siempre el mismo. Ni puedo tener las mismas ideas, ni los mismos conceptos. Pastor en una iglesia hace un tiempo, en una iglesia a muchos kilómetros de aquí, y había un gitanico, hermanos, que bueno, yo digo, bueno, tío, no se preocupe, venga, poco a poco, que siempre estaba, hermanos, con la misma crítica, con los mismos pensamientos. Siempre pensaba igual. Pues bueno, pensaba igual el gitanico. Pasando un tiempo, hermanos, que volví a esa iglesia, le vi al gitano que seguía criticando lo mismo, pensando lo mismo, actuando de la misma manera. Digo, ay, padre, qué poco ha crecido este gitanico. Tengo que decirte que cuando no me alimento de la palabra no crezco. Sigo siendo ese mismo niño, pensando igual, actuando igual, criticando igual. En mí no ha habido un cambio. ¿Por qué no ha habido un cambio? Porque no me he alimentado de la palabra. Pero todo aquel hombre y aquella mujer que se alimenta de la palabra ha dejado de ser niño, ha dejado de ser niña, y en él ha habido un cambio. Ya no critica igual, ya no piensa igual, ya no juzga igual, porque en él la palabra ha efectuado el milagro que necesitamos. Deja que la palabra efectúe en tu vida. Aliméntate de la palabra. Nútrete en la palabra para que la palabra te haga crecer y desarrollarte. Por eso, hermanos, no aquí, sino en España, vemos a mucha gente que no cambia, que siguen igual, que con la misma crítica, los mismos conceptos, los mismos ideales, porque en ellos no ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque no se han alimentado de la palabra, se han alimentado de alimentos añadidos, aleluya. Un alimento añadido o alimentos artificiales valen para un tiempo, pero aquel hombre, aquella mujer que se alimenta de la palabra va a crecer, va a desarrollarse, y en él va a haber un cambio, porque solo la palabra cambia, solo la palabra transforma, y solo la palabra crea vida donde no la hay. Aplaudan al Rey, por favor. Aleluya, viva Dios en esta tarde. ¿Saben ustedes, para ir finalizando, que la palabra en nosotros crea defensas espirituales? Ustedes han visto estos niños del tercer mundo, como cualquier enfermedad, cualquier virus les hace mucho mal. ¿Por qué? Porque no se alimentan adecuadamente, no tienen un alimento sólido, un alimento adecuado. Entonces, como pasan tan hambre los pobrecicos, cualquier virus, cualquier cosa les mata, les hace echar en una cama. Lo pasan muy mal los pobrecicos, porque no tienen alimento sólido. Cualquier cosita les tumba. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, permaneceremos. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, y la palabra es el alimento adecuado, que yo me estoy nutriendo de ella, aleluya, pase lo que pase, aguantaré la tormenta. Acontezca lo que acontezca, estaré firme, porque solo la palabra hace en mí tener esas defensas espirituales que necesito para seguir adelante en el nombre de Jesús. Dice Filipenses capítulo 1 y versículo 17. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa
del Evangelio. Cuando yo leí este texto, hermanos, me sorprendió, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero Pablo, si te están pegando, Pablo, te meten en las cárceles, Pablo, te dan del pulpo, Pablo, lo estás pasando muy mal, pero Pablo sigue diciendo, estoy puesto para la defensa del Evangelio, porque lo que Pablo estaba diciendo, que pasara lo que pasara, aconteciera lo que aconteciera, él seguía firme, él seguía estable y él seguía en el camino del Señor, porque Pablo estaba siendo nutrido de la palabra. ¿Ustedes creen, hermanos, que con todo lo que pasó Pablo, con todas las fatigas, con todas las palizas, con todos los vituperios que pasó, podía estar firme? ¿Por qué estaba firme? Porque Pablo no se alimentaba de alimentos añadidos. Pablo no se alimentaba de alimentos artificiales. Pablo se alimentaba de la santa palabra de Dios. Tengo que decirte que si quieres seguir en la brecha, tengo que decirte que pase lo que pase, aleluya, usted permanecerá. No será por sus fuerzas, no serán por sus años, ni serán por sus experiencias, será porque usted está siendo alimentado de la palabra de Dios. Amén. Solo la palabra son las defensas que necesitamos para poder continuar. Amén. Por eso hemos visto casos, hermanos, no aquí sino en España, casos extremos que han pasado desgracias tremendas. Y hemos visto que a los 4 días han bajado al culto a adorar al Señor. Eso es un milagro. Creedlo que es un milagro. Miren, por la parte de Valencia conocí un caso que no se lo voy a decir por no darlo la tarde. Un gitanico muy amigo mío que no está en el cielo. Está en el cielo ese gitano, creedlo. Le pasó un caso, hermanos, tremendo. Tremendo. A los 4 días estaba en la iglesia adorando al Señor. Me acerqué, le di un abrazo y me dijo este gitano, mira lo que te digo, hijo. Tengo que seguir para ver un día lo que tengo que ver en el reino de los cielos. Dice, lo que me hace continuar es la palabra. Lo que me hace perseverar es la palabra. Dice, si estoy aquí es por la palabra de Dios. Tengo que decirte que los únicos que van a permanecer, los únicos que van a seguir, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, venga lo que venga a mi vida, voy a permanecer, porque es la palabra lo que me alimenta, es la palabra lo que me nutre, es la palabra lo que me hace bien. Por tanto, si a partir de hoy, si a partir de ahora, quizá mente te has alimentado de otras cosas y quizá mente eso te hace tambalear, déjame darte un consejo como tu pastor. Aliméntate de la palabra para que vivas. Aliméntate de la palabra para que cambies. Aliméntate de la palabra para que te transforme. Y aliméntate de la palabra para que puedas seguir. Pase lo que pase, porque solo la palabra, hermanos, es el alimento adecuado para que sigas aquí. En el nombre de Jesús. ¡Viva su palabra! ¡Viva su palabra! ¡Viva su palabra! Y termino diciéndote que el enemigo, que Dios le reprenda, estuvo, hermanos, mucho tiempo intentando bombardear la palabra de Dios, intentando eliminarla, porque él sabía que la palabra era el mapa que nos llevaba a Cristo, y quiso bombardearlo de tal manera que la demoníaca Inquisición puso edictos diciendo en aquellos años todos los que tuvieran una Biblia fueran quemados, ellos y sus Biblias. Qué cosas, hermanos, estamos en la recta final, hermanos. Qué cosas, Y hoy tenemos la Biblia, tenemos libertad religiosa, y me pongo de ejemplo, se pasan días y días y no la leo. En aquel tiempo el que tener una Biblia les costaba, hermanos, su propia vida. Pero cuenta la historia, hermanos, que había un español llamado Julián que transportaba Biblias de España a Alemania. Alguien lo delató y fue quemado en la plaza pública de su pueblo. Cuenta la historia, hermanos, que otro inglés leyó la palabra de Dios, encontró un pergamino y en aquel pergamino había palabra de Dios. Empezó a alimentarse, a nutrirse de la palabra y empezó a traducirla en varios idiomas. Alguien lo delató y fue quemado en la plaza pública de su pueblo. Es decir, que ha habido gente, hermanos, que ha sido quemado por tener una Biblia. Ha habido gente, hermanos, que ha muerto por la palabra de Dios. Pero cuanto más el enemigo bombardeaba la palabra, más Biblias había. Cuanto más bombardeaba la palabra, más Biblias se publicaban. Porque con la palabra de Dios no hay quien pueda. Y muchas veces el enemigo ha dicho hasta aquí.
Pero cuanto más Biblias quemaban, más Biblias que se publicaban. Porque con la santa palabra de Dios no hay quien pueda. Y nos va a seguir alimentando, nos va a seguir nutriendo hasta que Él venga a por su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ese fuerte aplauso para Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo con poder y con gloria. Viva su palabra. Viva su palabra, que es el alimento adecuado para saciar nuestra alma. Aleluya. Una alabanza y pasamos las ofrendas.